Buenas tardes, sean todos bienvenidos a este espacio donde estaremos hablando sobre algunas temáticas importantes de la materia jurídica del país. Quiero aprovechar para darle las gracias a la profesora Yajaira García, la directora de nuestra Escuela de Derecho de la Universidad de los Andes, por brindarnos esta actividad que nos permite vendernos al mundo como futuros abogados en esta tan competitiva red a la que vamos en la que vamos a empezar a trabajar el día de hoy. Mi nombre es Leonardo Devia. Soy estudiante de la carrera de Derecho en la modalidad de distancia de la Universidad de los Andes y esto será un podcast o un espacio interactivo donde estaremos hablando acerca de derecho civil, del derecho civil específicamente, de algunos derechos reales que existen en el Código Civil venezolano. Hablaremos específicamente de algunos de ellos como son el usufructo, la servidumbre, cómo están establecidos en el Código Civil venezolano y cuáles son sus casos emblemáticos o lo que ocurre en el país. ¿Sí? Pero debemos empezar mencionando qué son los derechos reales y cómo se diferencian de los derechos personales. Los derechos reales son un poder jurídico que otorgan a una persona la capacidad de ejercer de forma directa o indirecta sobre una cosa, ¿sí? A diferencia de los derechos personales como las obligaciones, que establece una relación entre dos personas o entre dos partes, el acreedor y el deudor. El derecho real establece una relación directa entre la persona y un bien. Están regulados principalmente, como ya lo mencioné hace rato, por el Código Civil venezolano en el libro segundo de los bienes, de la propiedad y de sus modificaciones. Debemos explicar también en este espacio como las principales dudas que tiene la gente, entonces cómo se clasifican los derechos reales. Los derechos reales otorgan a las personas un poder directo e inmediato sobre una cosa. ¿Para qué? Para usarla, para gozar de ella y para disponer de ella. Se clasifican especialmente en dos tipos: derechos reales de goce, como la propiedad, el usufructo, la habitación y la servidumbre, y los derechos reales de garantía, como la renta y la hipoteca. Vamos a destacar ahora en este espacio también cuáles son los principales aspectos de los derechos reales en Venezuela. ¿Sí? El principal aspecto, la principal característica es la oponibilidad. ¿Qué significa eso? Que los derechos reales son oponibles a terceros, lo que significa que pueden hacerse valer contra cualquier persona que quiera o pretenda desconocerlos o pretenda afectarlos. ¿Sí? Nadie puede pasar por encima de ellos. También una segunda característica serían las acciones reales, porque el Código Civil establece directamente y claramente las acciones reales para proteger los derechos reales, permitiendo al titular reclamar la restitución de la cosa o la cesación o la perturbación del derecho, frenar toda acción que permita que se vulnere un derecho real. Son transmisibles también. ¿Qué quiere decir esto? Que los derechos reales pueden ser cedidos o transferidos de una persona a otra. Cuando ocurre una venta, cuando ocurre una herencia, cuando ocurre una sucesión, pasa de una persona a otra. Extinción. Los derechos reales pueden extinguirse por diversas causas, como el cumplimiento de la condición resolutoria, la renuncia del titular, la consolidación cuando el titular del derecho real adquiere la propiedad de la cosa, o el vencimiento del plazo en el caso de los derechos temporales. También ahora vamos a explicar los principales derechos reales en Venezuela que están establecidos en la ley. El primero es la propiedad. ¿Qué es la propiedad? Es el derecho real más completo y fundamental. ¿Por qué? Porque otorga a su titular el poder más amplio sobre la cosa. Según el artículo, específicamente el artículo 545 del Código Civil, la propiedad es el derecho de usar, gozar y disponer de una cosa de manera exclusiva, con las restricciones, pues obviamente que establece o que brinda la ley. Hay algunas restricciones que ella establece, ¿sí? ¿Cuáles son las características del derecho real de propiedad? La primera es el derecho a utilizar la cosa para los fines que son propios, ¿sí? La segunda característica es el derecho a gozar, que es el derecho a aprovecharse de los frutos que la cosa produce, como por ejemplo cuando alguien tiene una finca tiene la capacidad o el derecho de aprovecharse de sus cosechas, o un árbol de aprovecharse de sus frutos. Y por último, el de disponer, como es el derecho de enajenarla, venderla, grabarla, donarla, hipotecarla, o incluso hasta destruirla, podríamos decir así. Y por último, la última característica del derecho de propiedad es la exclusividad. El propietario puede impedir que cualquier persona interfiera con este derecho. En los casos emblemáticos de la propiedad en Venezuela hay varios a destacar, ¿sí? Porque la propiedad privada ha estado como expuesta a desafíos, a tensiones en torno a ella, ¿sí? Por las actitudes o por las políticas desarrolladas por la Revolución Bolivariana. Estos casos involucran expropiaciones, involucran invasiones y disputas legales que resaltan la inseguridad jurídica que tiene el país en este momento y la fragilidad a la que ha sido sometida el derecho a la propiedad. En algunos de los casos podríamos mencionar cuáles. El número uno, las expropiaciones. Son numerosas, es ilimitado el número de expropiaciones que se han llevado a la propiedad de algunas personas. Se expropian tierras, casas, viviendas. Un caso específico muy conocido es el caso de la expropiación de la planta de arroz Cargill en el estado portugués.
Otra sería las invasiones, también otro caso emblemático. La invasión de propiedades, a menudo incentivada o tolerada por el gobierno, se ha convertido en una práctica común que genera conflictos y genera violencias. También está el embargo contra la propiedad privada, la ejecución de algunos embargos, como el caso del diario del diario El Nacional, que ha afectado la libertad de expresión en el país. Y por supuesto, si embargamos un diario como este, también pues embargamos la propiedad. Y últimamente se está desarrollando un censo de viviendas, que es que el Ejecutivo Nacional ha dicho que va a censar las viviendas que estén desocupadas, y esto ha generado temor a los propietarios porque se les piensa que se le va a asignar o se le va a ubicar a una persona. Por último, podríamos hablar de la situación de los migrantes. Muchas viviendas de los venezolanos que han migrado son objeto de ocupación y disputa por otras personas, que ha llevado esto a una nueva práctica muy común, que es un mercado de cuidadores de casas, que queda cuidándola y entonces se aprovecha de ella, ¿sí? Otro derecho real sería la posesión. El segundo derecho real importante, que aunque su naturaleza es debatida, no sabemos si es un derecho o un hecho. El Código Civil lo trata como un derecho porque produce efectos jurídicos y reales y los protege. Según el artículo 771, la posesión es la tenencia de una cosa. El goce es un derecho que ejercemos por nosotros mismos o por medio de otra persona que detiene la cosa o ejerce el derecho en nuestro nombre. ¿Qué quiere decir esto? Que la posesión es una forma de control sobre un bien con la intención de tenerlo como propio, aunque yo no sea el propietario legal. Sí, la ley protege al poseedor legítimo contra perturbaciones, contra despojos inapropiados. Es un derecho real, pero provisional, ya que cede ante el derecho a la propiedad. Ante una disputa, pues cede ante el derecho a la propiedad. Un tercer derecho real importante a mencionar sería el usufructo. ¿Qué es el usufructo? Un derecho que permite disfrutar de un bien ajeno con la obligación de conservarlo y de conservar su forma y su sustancia, del mismo modo que lo haría el propietario. En el usufructo, la propiedad se desmiembra. Por un lado está el usufructario, que tiene el derecho de usarlo y gozar del bien y obtener sus frutos, obtener sus ganancias, mientras que el nudo propietario es la persona que sigue conservando el derecho de disponer de la cosa, pero no puede por ningún momento, mientras esté el usufructario, de disponer de ella, es decir, no puede utilizarla, venderla ni nada hasta que no resuelva su problema o su situación con el usufructario. En Venezuela, pues también es muy común los casos emblemáticos de usufructo, como podríamos mencionar aquellos donde un padre o una madre muere y al fallecer deja el usufructo de la vivienda a uno de sus hijos, a uno de los específicos. El usufructo que permite que esa persona posea la vivienda, viva en ella, pero que la propiedad sea para todos por igual. Los demás herederos pues reciben su parte de la propiedad, aunque no la estén usando directamente. Este tipo de arreglo es común en la planificación sucesoria para asegurarle la vivienda a uno de los miembros de la familia que esté más desposeído. Otro ejemplo sería el usufructo vitalicio, también es muy común, que es que en los testamentos se establezca un usufructo vitalicio sobre la propiedad a favor de un cónyuge, un familiar cercano, una persona cercana, que le permite a la persona, al dueño, vivir en la propiedad hasta su fallecimiento. En el momento del fallecimiento, pues ya pasa la propiedad al nombre de la otra persona, ¿sí? Otro derecho real importante es el uso y la habitación, que son derechos reales, pero más limitados que el usufructo. El derecho de uso, que sería el primero, lo establece el Código Civil, que quien tiene el derecho de uso o de un fondo puede tomar de él sus frutos para satisfacer las necesidades propias y las de su familia. El derecho de uso es como un usufructo restringido, que simplemente permite satisfacer necesidades. Mientras que el derecho de habitación está establecido más o menos así como que dice que quien tiene el derecho de habitación de una casa puede habitarla con su familia aunque el número de miembros aumente. El derecho a habitación es más específico, pues limita a la utilización específicamente de la casa como vivienda para el titular y para su familia. A diferencia del usufructuario, estos derechos no se pueden ceder ni se pueden arrendar. En los casos emblemáticos en Venezuela de uso y habitación, tenemos los casos de herencia y sucesión también, que una familia hereda una casa, uno de los hijos por acuerdo familiar queda viviendo de la casa o por decisión judicial, también puede decirlo, recibe el uso y recibe la habitación, vive allí, y mientras que los otros herederos mantienen la propiedad pero no pueden utilizarla como vivienda propia. También esto para qué se hace, con la finalidad de proteger las personas vulnerables. Un adulto mayor, un viudo, una persona con discapacidad recibe el derecho a uso de habitación sobre la vivienda donde está la familia, que asegurando que permanezca como hogar y se mantenga allí. Y también hay unos casos de acuerdos judiciales o extrajudiciales. En algunos casos, como parejas, familias, llegan a acuerdos privados donde una persona cede el derecho de uso de habitación sobre la propiedad. ¿Para qué? Específicamente para que la persona viva, el más desfavorecido viva allí, en son por situaciones de separación o en situaciones de divorcio. Continuamos ahora hablando de otro derecho real, también establecido en el Código Civil, como el hogar. El hogar es una figura especial que convierte a un inmueble, a una casa, en embargable e inalienable. ¿Por qué? Porque protege a la familia. Por lo tanto, mediante un proceso
procedimiento judicial, el propietario puede declarar que ese inmueble es su hogar, lo que lo hace que no pueda ser embargado por ninguna deuda, ni tampoco puede ser vendido sin autorización judicial y sin tampoco el conocimiento pues, de los beneficiarios. Es un derecho real, ¿por qué? Porque protege el patrimonio de la familia. Otro derecho real importante también de mencionar es la servidumbre, ¿sí? La servidumbre es un gravamen impuesto sobre un inmueble, sobre una finca, que es el predio sirviente, en beneficio de otro inmueble o de otra finca, que es el predio dominante, de distintos dueños, ¿sí? Es un derecho que vincula dos propiedades. El dueño del predio dominante tiene derecho sobre el predio sirviente. Los ejemplos comunes en Venezuela, regulados por el Código Civil, podríamos mencionar el primero, que sería la servidumbre de paso para acceso a vías públicas. No es un caso común, ¿por qué? Porque cuando una propiedad está rodeada por otras propiedades o por otras fincas, necesita un camino para llegar a la calle o carretera principal. Y si no existe un acuerdo previo, se puede establecer una servidumbre de paso, se llama servidumbre de paso, a través de los predios colindantes o circundantes que están alrededor. Otro tipo de servidumbre sería la servidumbre de paso para actividades agrícolas, que en zonas rurales es muy común, es muy frecuente encontrar este tipo de servidumbre que permite el acceso a terrenos agrícolas, especialmente cuando se le quiere transportar cosechas o se le quiere transportar algún tipo de maquinarias. También tenemos la servidumbre relacionada con los recursos hídricos, que habla esto allí, que en algunas regiones se han presentado casos donde se establece servidumbre para permitir el acceso a fuentes de agua o para el uso de canales de riego, de sistemas de riego, de tuberías de agua blanca, donde se benefician a varios predios, ¿sí? Y el último tipo de servidumbre común aquí es el servidumbre para la construcción de infraestructuras, que en ocasiones la construcción de carreteras, de líneas eléctricas, de tuberías, puede requerir el establecimiento de servidumbre sobre propiedades privadas para garantizar el acceso y el mantenimiento de estas infraestructuras. Entonces esto es un tipo particular de servidumbre. Otro derecho real sería la infetuesis, que es un derecho real que permite gozar de un fondo ajeno de manera perpetua por mucho tiempo, con la obligación de mejorarlo, pero pagando un canon como de arrendamiento, digámoslo así, anual al propietario o al dueño del fondo real, ¿sí? También tenemos por otra parte, que sería importante mencionar o traer a colación, los derechos reales de garantía, que son una subcategoría fundamental de los derechos reales. ¿Por qué de garantía? Porque el propósito principal no es el goce o el uso o el disfrute de una cosa, sino asegurar el cumplimiento de una obligación personal, generalmente una deuda. Si el deudor no cumple con esa obligación, pues estos derechos se otorgan al acreedor o a la persona, al dueño del dinero o al patrón de la deuda, un poder directo sobre un bien específico del deudor, permitiéndole cobrar su crédito con preferencia ante otros acreedores. El primer derecho de este tipo de derecho real es la hipoteca, que es la garantía real por excelencia, es la más común y la más típica y ocurre exclusivamente sobre bienes inmuebles. ¿Para qué? Para garantizar el cumplimiento de una obligación sin que el deudor pierda la posesión del bien. ¿Cuáles son las características más o menos fundamentales de la hipoteca? Pues que recae exclusivamente sobre bienes inmuebles, sobre terrenos, sobre edificios, casas, etc. El deudor o propietario del bien sigue usándolo y poseyendo el mismo, que eso le permite, por ejemplo, vivir en la casa hipotecada o cultivar el terreno hipotecado. Pero si el deudor no paga la deuda, el acreedor hipotecario puede solicitar al tribunal una medida de ejecución de la hipoteca. ¿Para qué? Para que lleve a la venta judicial incluso un remate del inmueble y con el dinero obtenido en la venta el acreedor cobra su crédito, cobra su dinero de forma preferente. Es el primero que va a recibir la parte que le corresponde. Un segundo derecho real de eso sería la prenda, que es la garantía real equivalente a la hipoteca, pero sobre bienes muebles, sobre bienes que se pueden mover. Se constituye sobre un bien mueble para garantizar el cumplimiento de una obligación. La forma clásica de prenda exige que el deudor entregue la posesión del bien al acreedor. Un carro, entonces la persona, el dueño del carro, lo entrega a quien le debe el dinero. ¿Cuáles son las características principales? Recae sobre bienes muebles, como las joyas, como vehículos, maquinaria, etc. Y en su forma más tradicional, el deudor debe entregar la cosa al acreedor o a un tercero designado. ¿Para qué? Para que el acreedor la retenga hasta que se pague la deuda. Y eso se hace para evitar que el deudor venda o destruya el bien. Y si el deudor no paga, pues simplemente el acreedor puede solicitar la venta judicial nuevamente con la hipoteca de la cosa mueble para cobrar su crédito y obtener el dinero que se le debe. Un último sería la anticresis, que es una garantía menos común en Venezuela, pero muy útil para bienes que producen frutos. ¿Esto qué quiere decir? Que el acreedor adquiere el derecho de percibir los frutos del inmueble, de la finca, los cultivos, del árbol, las frutas. Esos son del deudor, pero con la obligación de imputarlas primero a los intereses si se deben y luego a restar el capital de la deuda. Recae sobre un bien inmueble fructífero que genera rentas, cosechas, etc. Y el acreedor recibe la posesión del inmueble
para poder administrarlo y cobrar sus frutos. Los frutos que producen el bien se van sanando progresivamente la deuda poco a poco y paso a paso. Esto ha sido todo por hoy, espero les haya gustado. Muchas gracias.